Hola amigos, bienvenidos a otro video del curso de Aquila. En este video nos vamos a enfocar mucho a dejar en claro los conceptos básicos sobre lo que es la electricidad y los circuitos eléctricos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, quizás algunas personas que estén viendo los videos no tengan o vayan a ver los videos y las prácticas no tengan muy en claro qué es la corriente eléctrica, cómo funciona el voltaje, resistencia, etcétera. Todos estos conceptos básicos que nos van a permitir tener un mejor entendimiento de cómo están funcionando los circuitos que vamos a estar armando en las prácticas. Para ello quisimos hacer esta parte para que queden esos conceptos mucho más claros. Ahora, quizás algunas personas no sean desarrolladores o sean ingenieros en software y no estén muy familiarizados o sean diseñadores gráficos o simplemente no estén muy familiarizados con este tema de la electrónica y pues tengan cierto temor a empezar a hacer sus conexiones y no sepan qué es lo que está pasando y todo lo hagan pues inseguros y no sé, hasta algunas personas piensan, chin, 3 volts me va a electrocutar. Pero pues el, el objetivo de este video es que queden claros todos esos conceptos, se nos quiten los miedos, entendamos qué es lo que funciona y cómo funciona. Y para ello vamos a primero ver estos conceptos básicos. Bueno, primero que nada, aquí quisimos hacer analogías de cómo funciona la corriente eléctrica. De aquí de un lado tenemos una pila de 9 volts, un push button y un motorcito que tiene pegado unas aspas que podría ser como un ventilador. Es el primer lado. En el otro lado, del lado derecho, tenemos una bomba de agua. Aquí tenemos una perilla, la tubería por la cual va a pasar el agua, una pequeña rueda que gira de acuerdo a la cantidad de agua que salga. Y luego la misma tubería regresa a la bomba y así se completa este ciclo. Bueno, vamos a enfocarnos primero en la imagen del lado derecho. Aquí, esta bomba, tenemos esta palanca y de acuerdo a la velocidad, entonces subimos y bajamos la palanca. Dependiendo de la fuerza con la que estemos subiendo y bajando la palanca, es la fuerza, bueno, dependiendo de la velocidad con la que estemos subiendo y bajando la palanca, es la fuerza con la que va a salir el agua o va a ser empujada a través de la tubería. Entonces, esta bomba va a definir la fuerza con la que se está empujando el agua. De igual forma, aquí tenemos esta perilla. Esta perilla, de acuerdo a qué tan abierta o tan cerrada esté, va a limitar el flujo de la corriente. O sea, si está abierta completamente, pues el agua va a pasar libremente por la tubería. Si está algo medio cerrada o casi cerrada, pues eso va a impedir que pase mucha agua. Va a seguir saliendo con la misma fuerza el agua, nada más que va a salir cantidades diferentes de agua, de acuerdo a qué tan abierta o cerrada, pero la presión en sí del agua va a ser la misma. Luego tenemos esta rueda aquí, y de acuerdo a la fuerza con la que salga el agua y la cantidad de agua es qué tanto va a girar esta rueda. Ahora imagínense que estamos subiendo y bajando esta palanca muy rápido, entonces va a haber una fuerza muy grande que está empujando el agua. Y si la perilla está abierta por completo, entonces va a ser una cantidad muy grande de agua y con una fuerza tremenda. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la rueda? Va a empezar a girar muy rápido, pero puede llegar un límite en el que la rueda se rompa porque es demasiada agua, la presión del agua es muy fuerte, la cantidad de agua que está saliendo es demasiada, entonces la rueda puede llegar a romperse. Y digamos que si aquí cortamos la tubería, digamos que ya no está esta conexión de la tubería, pues ya no va a haber flujo del agua. O sea, va a llegar un momento en el que se acaba el agua en la tubería y ya no va a haber más flujo de agua por aquí y se va a quedar estancada. Entonces ya no va a pasar el agua. Bueno, ahora comparémoslo con la imagen que tenemos a la izquierda. La pila que tenemos aquí vendría siendo la bomba. Perdón. La pila que tenemos aquí vendría siendo la bomba. La pila va a empujar la corriente con cierta fuerza. Esa fuerza es medida en volts, es la unidad de fuerza de corriente, que es diferencial de potencial. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el positivo y el negativo? En, en el cual
absorbe y este empuja, prácticamente a grandes rasgos. Es la bomba esto. Entonces aquí tenemos un cable que se conecta a este botón. Mientras el botón no sea presionado, el circuito no va a estar cerrado. Así como les comenté que si está cortada aquí la tubería no fluye el agua. De la misma forma pasa aquí con el botón. Si no se aprieta el botón, no se cierra el circuito, entonces no fluye la corriente eléctrica. Pero cuando se aprieta el botón, se completa el circuito, se cierra. Es como si completáramos la tubería aquí y ya fluye el agua de la fuente que vendría a ser la batería o la corriente eléctrica con una fuerza de 9 volts a través del cable. Y el motorcito que ven aquí es lo que vendría siendo la rueda. Entonces la corriente va a fluir y va a hacer que gire la rueda. Ahora, ¿qué pasa? En este diagrama podríamos poner un resistor. Ahorita vamos a ver qué es un resistor. Bueno, el resistor vendría siendo como la perilla. Dependiendo de la unidad del resistor, o sea, qué tan... Bueno, los resistores se miden en unidades de ohms. Dependiendo de su resistencia, que sería dada en ohms, definiría qué tanta corriente deja pasar. Mientras más grande sea la resistencia del resistor, menos corriente va a dejar pasar. Es como si ponemos un resistor muy grande, por ejemplo aquí. Digamos que ponemos un resistor aquí. Si ponemos un resistor aquí, con un valor de resistencia muy grande, va a dejar pasar poca corriente. Entonces el ventilador se va a mover lentamente. Es como si cerráramos mucho la perilla, dejáramos un poquito abierta. Entonces solo pasa un poco de agua y va a hacer que la rueda no gire mucho, pero sí gire algo. Ahora, si el valor de la resistencia, o digamos que no ponemos ninguna resistencia, pasa directamente, es como si no pusiéramos una perilla aquí. Entonces el agua va a fluir libremente, toda la cantidad del agua que dé la batería, bueno, en este caso la corriente eléctrica, toda la cantidad de corriente que dé la batería va a fluir por los cables con una diferencial de potencial de 9 volts y va a hacer que gire el ventilador. Ahora, podría ser que esta cantidad de voltaje no queme, esta cantidad de voltaje y la corriente que fluye no queme el ventilador. Eso va a depender de las especificaciones del ventilador. Pero en pocas palabras, esto no vamos a meternos a grandes detalles. Solo quería que se entienda esta analogía de cómo funciona la corriente eléctrica. Y aquí arriba tenemos nuestras funciones, perdón, nuestras ecuaciones básicas para calcular la corriente, el voltaje y la resistencia. Tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos corriente. Teniendo una de estas dos, podemos obtener la otra. Por ejemplo, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. O si hacemos un despeje, es la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Muy básico. Nada más, no se necesitan aprender esta fórmula, es nada más para que sepan. Ahorita vamos a ver más adelante cómo nos puede ayudar esta fórmula a hacer algunos cálculos básicos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es una práctica para poner a prueba los conceptos que ya aprendimos. Es muy bonito ver toda la teoría, pero de la misma forma creo que es importante, una vez que revisamos la teoría, ponerlo a prueba o practicarlo para tener un mejor entendimiento de toda esta teoría que acabamos de ver. Bueno, para esta primera práctica voy a necesitar que usen una batería de 9 volts principalmente, o tener una fuente de 9 volts, una fuente regulada, de ser posible. Vamos a necesitar un broche para baterías de 9 volts, y vamos a necesitar ayuda de unos cables para conectar los componentes. ¿Qué componentes tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un push button, tenemos un resistor y tenemos un LED. Necesitamos estos tres componentes para poder armar este circuito básico, que sería similar al ejemplo que vimos anteriormente del botón con el motor y la batería de 9 volts. Entonces, para armar este circuito y que no esté al aire nada más así, vamos a igual a ayudarnos de una herramienta que se llama
protoboard. Ahorita voy a mostrarles una imagen de ello. Esto es lo que les comentaba que se llama protoboard. ¿Y para qué nos servirá? Dirán, bueno, esta es una herramienta que nos va a facilitar hacer las conexiones, conectar componentes en un circuito. ¿Cómo funciona? Bueno, les voy a explicar ahora cómo funciona y lo vamos a poner a prueba. Igual van a necesitar uno de estos. Todos los componentes que les mencioné, este protoboard, el LED, el resistor, el botón, el broche y la pila, pueden conseguirlos ya sea en internet o tiendas de electrónica. Están en la mayoría de las tiendas de electrónica, son muy comunes, son componentes muy comunes, no creo que sean difíciles de obtener y son muy económicos. El LED les costará $1, el resistor 50 centavos, el botón $1, $2, muy simples. Lo más caro sería el protoboard, que de acuerdo al modelo y tamaño va a depender del precio, pero no suele ser muy caro. Entonces, cada uno de estos huequitos sirven para que ahí introduzcamos las patitas o los pines de nuestros componentes, para que así conectemos los componentes entre sí. Bueno, primero les voy a mostrar cómo funciona. Toda esta línea de puntitos que está encerrada en el recuadro rojo, toda esta línea que está aquí de puntitos, bueno, no lo seleccioné muy bien, toda esta línea está conectada entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una patita de un componente aquí y pongo otra patita de otro componente en este hueco, en este o en cualquiera de esa línea roja, esas dos patitas ya van a estar conectadas, pero no van a estar conectadas con estos huequitos que están encerrados en el recuadro azul. Son independientes, están separados. ¿Para qué se usan estos recuadros en los extremos del protoboard? Bueno, normalmente se usan para esto. En el recuadro rojo se suele poner el voltaje, el positivo o VCC. Y en este caso nosotros vamos a estar trabajando con la placa Altair. Y normalmente se ponen los 3.3 volts ahí. Normalmente en el azul se suele poner el voltaje negativo o la tierra, que en este caso sería 0 volts. Entonces, voltaje positivo, VCC, y el negativo o GND vendría siendo ground. Así se suele, esa es la convención. Y en el recuadro verde vemos los puntitos que tienen conexión. A diferencia de estos que están horizontales, las conexiones están horizontales entre los puntitos. Aquí las conexiones van a ser verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una patita de un componente aquí adentro y pongo otro componente aquí, van a estar conectadas sus patitas. Todos estos 5 huecos van a estar conectados entre sí. Ahora, esto está separado de la otra línea de huecos. Entonces, si yo conecto una patita de un componente aquí y la otra en esta otra línea de huecos, no van a estar conectados. Si queremos conectar dos patitas de dos componentes, va a haber que conectarlos en la misma línea de huecos. Y así, para todos estos huecos, siguen este patrón. Línea, 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 línea. Esta línea, todos los puntitos conectados entre sí y así. Y ninguna con las líneas adyacentes o la de los lados. Y de la misma forma aquí, en este protoboard, van a ver estas dos secciones, la primera y la segunda. Las patitas que tenemos aquí, perdón, los huequitos no tienen conexión con las del otro lado. O sea, esto está separado, esta línea los separa. Entonces si yo conecto algo aquí en este hueco y otra cosa en esta línea, en cualquier hueco de esta línea, no van a estar conectados. Tienen que estar colindantes y son en este patrón vertical y aquí horizontales. Ahora, tampoco estos de aquí, esta línea de arriba, la línea roja y azul de aquí arriba, no está conectada con la línea azul y roja de aquí abajo. Son independientes. Normalmente se usa también para poner voltajes diferentes, pero eso es un poco menos común. Pero nada más que tengan en cuenta que esta
no está conectado con ninguna de estas. Son separados y esos al mismo tiempo están separados. Los azules, rojos, azules, rojos y los verdes. Separados en estas dos secciones. Bueno, una vez que quedó claro esto, vamos a ayudarnos de este protoboard para armar el circuito anterior que les mostré. Este circuito. Recuerden, batería de 9 volts, broche para batería, push button. Puede ser de 2 patitas o de 4 patitas, no importa mucho. Preferentemente que sea de 2 patitas para mantener simple la práctica. Resistor. Este resistor es de 200. Perdón. Este resistor es de 220 ohms. Vamos a ver si me deja escribir. 220 ohms. 220 ohms. Puede ser de 330 o puede ser mayor. Intenten que no sea más de 1 kilo ohm y que no sea menor a 100 ohms. Preferentemente que sea este valor. ¿Por qué es esto? Bueno, recuerden que les dije que los resistores iban a limitar la corriente. Si es muy pequeño el resistor, si el resistor es de un valor de resistencia muy pequeña, va a dejar fluir demasiada corriente, entonces el LED se puede quemar. Y si ponemos un valor de resistencia muy grande, va a fluir muy poquita corriente y el LED se va a prender con una intensidad muy baja. Entonces, una vez sabiendo esto y teniendo nuestros componentes, vamos a nuestro protoboard. Y si quieren poder armarlo ustedes solos, adelante. Si no están seguros, háganlo junto conmigo en la siguiente parte del video. Bueno, pues aquí tenemos las herramientas que vamos a estar utilizando. Primero, aquí tenemos el protoboard que les mencioné. Aquí tienen los huequitos. Recuerden, todos estos huequitos que se colindan con la línea roja están conectados entre sí. Y los huequitos que colindan con la línea azul están conectados entre sí. Todos estos. Y estos huequitos están conectados entre sí vertical, en la línea vertical, así. Por eso tienen estos números: línea 30, 31, 32, 33, 34, 35 y así sucesivamente. Y esta parte está desconectada de esta parte. Y lo mismo, esta parte de arriba es independiente de esta. Ambas son diferentes. Entonces este es nuestro protoboard. Tenemos nuestro broche para pilas de 9 volts. Y aquí tenemos un LED. Algo importante de los LEDs que les quiero mencionar es que los LEDs tienen algo que se llama polaridad. ¿Qué es esto? Que no es lo mismo que conectes un LED de esta forma o de esta forma. Una patita está hecha para que se le conecte directo a la parte positiva y la otra patita es para la parte negativa. En este caso, la patita larga es para la parte positiva y la patita corta es para la parte negativa. Ahora, si cortamos las patitas y quedan a la misma distancia, una forma de saber cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa es esta. Bueno, los LEDs no son completamente redondos. Si se fijan, tienen una parte que está plana en la circunferencia. Aquí lo pueden ver. Está redondo el LED, excepto en esta parte. Vamos a ver si puedo hacer un acercamiento. Muy bien, no puedo hacer un acercamiento, pero aquí se alcanza a ver cómo hay una línea recta a un lado. Todo el LED es redondo, redondo, hasta esta línea recta que está aquí. Esa línea recta quiere decir que esta es la patita. El lado de la línea recta quiere decir que esta patita es la negativa. Entonces lo podemos ver por arriba y si vemos la línea recta, quiere decir que esa patita es la parte negativa. Bueno, dato curioso, aquí tenemos un resistor. Como vieron, es igual al de la imagen del diagrama.
planeo poner el diagrama que les mostré en la presentación aquí mismo, a un lado, para que podamos ir armando el circuito de acuerdo a ello. Tiene dos líneas rojas, una negra y una dorada. Esos códigos de colores, pueden buscar en internet códigos de colores de resistores. Esos códigos nos van a decir de cuánto es la resistencia de este resistor. Y bueno, yo ya sé previamente que este es de 220 ohms. Por último tenemos nuestro botón, nuestro push botón. Tiene dos patitas y este botón que se aprieta así nada más. Cuando se apriete, completa el circuito. Entonces, como el diagrama, va a entrar la corriente por aquí. Y si no está apretado, no va a pasar al otro lado. Cuando lo apretamos, completamos el circuito y ya la corriente fluye de un lado al otro. Bueno, ahora vamos a armar el circuito. Primero vamos a empezar con las patitas, o bueno, los cables positivos y negativos de la batería. Cuando conectamos una batería, normalmente estos cables, el rojo indica el positivo y el negro indica el negativo o tierra. Entonces, sabiendo esto, vamos a conectarlos de la siguiente forma. Voy a concentrarme en esta parte, en la esquina inferior derecha. Entonces vamos a poner negro aquí, en la parte negativa, y el rojo en la parte positiva. Es más, podemos ver de una vez que coincide el rojo con el rojo. Aquí tengo mi pila de 9 volts. Vamos a conectarla al final. Y vamos a tomar nuestro LED. La verdad, no tienen que conectar el circuito exactamente igual como está conectado ahí en el diagrama. Nosotros lo vamos a hacer de una forma más simple para no utilizar cables extras, solo usar los mismos componentes. Entonces, en un principio, en el diagrama vemos que está del rojo, el cable rojo va al botón. Pero bueno, vamos a omitir eso y vamos a poner de una vez la resistencia. De una vez vamos a poner la resistencia que viene del positivo y vamos a ponerla que vaya al botón. Entonces agarro la resistencia, una patita la coloco en el positivo. Recuerden, puede ser en cualquiera de los huequitos del positivo. Y la voy a poner en un huequito cualquiera de los que tenemos aquí. Voy a ponerlo en este. Ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a poner el botón. Entonces asegurémonos que el botón, que una patita del botón se pegue al hueco del resistor. Perdón, esta es la misma línea de los huecos de la otra patita del resistor. Muy bien. Ahora vamos a poner, recuerden, aquí está el positivo, pasa por el resistor, luego viene el botón y por último vamos a poner el LED. El LED, recuerden, la patita larga tiene que estar conectada a positivo. Entonces, como viene así, voy a mover el botón un poquito por adelante. Ya está, para que la patita entre en este mismo hueco, la patita larga, y la patita corta la ponemos en el negativo. Muy bien, ya tenemos nuestro circuito así. Ahora vamos a conectar la pila. Y vamos a observar que no pasa absolutamente nada, que es lo que debería estar pasando correctamente, porque no estamos presionando el botón, así que mientras no presionemos el botón no debe fluir corriente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando presionamos el botón. Se prende el LED, soltamos, se apaga, se prende, y por lo visto hicimos nuestro circuito correctamente. Como les dije, o como pueden ver aquí, el circuito fue diferente al de el diagrama. La verdad es que este circuito se puede hacer de 1000 formas diferentes. No hay una forma exactamente correcta. Solo hay que considerar que las patitas, o bueno, que estemos usando estos componentes, y hay que tener cierto orden. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a quitar el resistor, voy a intercalar el resistor con el LED. ¿Qué creen que pase? Si pongo primero el LED,
y luego pongo el resistor. Vamos a ver qué pasa. Voy a desconectar el LED. Recordemos, la patita larga va al positivo. Entonces vamos a poner al positivo, la otra patita al negativo. Perdón, la otra patita la ponemos al botón, porque recuerden, nada más importa la dirección. Si entra voltaje positivo por la patita larga del LED, y por la corta debería entrar, o debería estar conectada al negativo. Ahora vamos a poner una resistencia al negativo. Entonces ya lo tenemos conectado. ¿Qué creen que va a pasar? Va a fluir la corriente porque no está primero el resistor y no va a tener ningún efecto. Ok, fluye la corriente, pero el LED no se quema porque tenemos el resistor aquí. ¿Por qué es eso? Bueno, el resistor limita el flujo de corriente de este lado. Entonces, pensemos como la analogía del agua. Como la corriente eléctrica igual fluye por aquí, esto limita el flujo de la corriente hacia aquí, o sea, hacia la batería. Entonces, digamos que el resistor frena la corriente aquí, entonces no pasa tanta corriente en todo el circuito. Mientras el resistor esté en el circuito no va a pasar nada, porque limita el flujo de corriente en este circuito que se completa con el LED, botón, resistor. Y de la misma forma podemos quitar el LED aquí. Vamos a intentar conectar el botón acá al positivo y aquí. Y como aquí viene el positivo, tenemos que poner la patita larga aquí. Y presionamos el botón. Ups, no estoy poniéndolo en el correcto. Era en este. Porque las patitas del resistor, del botón ya no están así, están así. Entonces vamos a conectarlo, aprieto el botón y prende. Entonces, ¿cuánta corriente está fluyendo aquí? ¿Se acuerdan de nuestra fórmula de voltaje? Es igual a la corriente por la resistencia. Bueno, y tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces tenemos un voltaje de 9 volts. Y eso lo vamos a dividir entre la resistencia que estamos usando en este circuito, que es la resistencia total es de 220 ohms. Entonces si hacemos la división nos va a dar un flujo de corriente de 40 miliamperes. Entonces es lo que está fluyendo por ahí, 40 miliamperes fluyendo por este LED aproximadamente. Mientras más amperaje haya, mientras más corriente haya, el LED va a encender con mucha intensidad. O sea que si ponemos un resistor muy grande, vamos a permitir que solo fluya una limitada corriente, una corriente limitada de energía. Entonces el LED no va a encender con mucha fuerza. Si no ponemos este resistor, la corriente va a fluir libremente por el LED y lo más seguro que pase es que se queme el LED, porque el LED en sí no tiene una limitante del flujo de corriente. Entonces fluye mucha corriente y se va a quemar, como en el ejemplo del ventilador o el ejemplo de la rueda, que está toda la perilla abierta y estamos empujando la palanca de la bomba con mucha fuerza. Por último, quiero hablar brevemente de los voltajes que se usan comúnmente para los microcontroladores, para los chips o micros o pequeñas computadoras que se usan en la industria. Entonces, el primero son chips de 12 volts. Normalmente se utilizan en la industria automotriz. Por ejemplo, en nuestros coches, casi toda la circuitería o todas las conexiones y alimentación y fuente de los dispositivos electrónicos en nuestros autos funcionan a 12 volts. Por ello es que igual la batería de un auto es de 12 volts. Para otros circuitos un poco más pequeños, simples, como el Arduino, etcétera, que son los más comunes, Arduino Uno, claro, se usan 5 volts. El siguiente, que se está haciendo aún más común, son los 3.3 volts, que se usan para microcontroladores más pequeños, que están dedicados para menor consumo
energético, por ejemplo el que tiene el Altair, y esta placa funciona a 3.3 volts. Y ya para dispositivos más complejos y pequeños como smartphones o microcontroladores o microprocesadores de computadoras, bueno, no de computadoras, sino tablets, o algunas de ellas funcionan ya a 1.8 volts, 0.6 volts, por cuestiones de ahorro energético. Mientras menos voltaje, menos hay consumo energético, suele ser el caso. Ahora, ¿cuándo saber cuándo es peligroso? Hay que tener cuidado, hay que ser un poco más precavido al momento de usar ciertos voltajes. Bueno, normalmente 12 volts, de 12 volts para abajo suele ser seguro. Es difícil que toquemos, por ejemplo, puedo tocar la batería que estábamos utilizando en la práctica de 9 volts, puedo tocar las terminales positivas y negativas con mi dedo y pues no fluye la corriente, no pasa nada. No es la fuerza de diferencial de potencial no es lo suficientemente grande como para atravesar mi dedo y completar el circuito, entonces no me pasa nada. Cuando ya los voltajes van de 24 volts para arriba, cuando son de 24 volts para arriba, se suele usar la regla de la mano en el bolsillo. ¿Qué es esto? Bueno, intentaré explicarlo sin mostrarles exactamente, espero que se entienda. ¿Qué es esto de la regla de la mano en el bolsillo? Bueno, se recomienda que cuando uno esté checando un circuito que esté conectado a una fuente, el cual está suministrando corriente eléctrica a este circuito, se recomienda que una de nuestras dos manos la pongamos en el bolsillo y con la otra mano estemos, si necesitamos tocar el circuito y este tiene que estar conectado a una fuente y está fluyendo la corriente a través del circuito y estamos tocando con nuestras manos, solo usar una de ellas, no usar las dos manos, poner una mano en el bolsillo y con la otra estar tocando el circuito si es muy necesario. Si no, es recomendable que desconectemos la fuente, movamos cosas y luego volvamos a conectar la fuente. ¿Por qué se dice esto? Bueno, digamos que uno de mis dedos toca una parte del circuito, digamos el índice, y el pulgar toca otra parte del circuito. ¿Qué va a pasar? Puede ser que se complete el circuito usando mis dedos y la fuente y la corriente fluya a través de mis dedos porque es muy grande el voltaje, entonces suele haber mucha corriente que puede atravesar mis dedos, entonces me puede quemar, pero no va a pasar a más. En cambio, si uso mis dos manos y toco una parte del circuito con la derecha y otra parte del circuito con la izquierda y se completa un circuito y fluye corriente de mi mano izquierda a mi mano derecha, va a pasar a través de mis brazos y va a pasar por el torso y muy probablemente pase por el corazón. Entonces es ahí cuando es peligroso porque puede fluir la corriente por mi corazón y podría dañarnos o hasta matarnos. No se preocupen, eso es nada más para casos muy especiales cuando es muy grande el voltaje, se está usando una cantidad muy grande de corriente. No creo que lleguen a alguna vez usar eso, pero pues siempre es bueno tener estos datos para saber y ser precavidos. Pero no se preocupen porque en los casos donde usen estos voltajes no son muy comunes. Ya deben tratar con un electricista o un ingeniero experto que debe saber esto, pero nada más dato cultural para que sepan cuándo ya es peligroso. Bueno, algo que quiero decir brevemente antes de terminar es que las baterías de los coches son de 12 volts, pero sí son peligrosas. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de almacenaje de corriente muy grande. Entonces, a pesar de que sea un voltaje bajo, tiene mucha corriente la batería. Entonces sí puede ser lo suficiente para lastimarnos la corriente que tiene la batería de un coche. Entonces, lo que daña no es el voltaje, sino que es la corriente. La cantidad de corriente es lo que nos va a dañar, no el voltaje en sí. Por ejemplo, la energía estática, a veces cuando algo nos da toque, que lo tocamos y se oye una chispa, normalmente esas diferenciales de potenciales o el voltaje que hay de las cosas que tocamos, eso es porque nos cargamos eléctricamente. Entonces el diferencial de potencial de eso suele ser muy grande, pueden llegar incluso a los miles de volts.
Pero en sí, cuando tocamos esta otra persona o algún objeto y nos sale una chispa o nos da toque, eso es porque se equilibra, se equilibran las cargas y la corriente que pasa por ahí es muy pequeña, entonces nada más sentimos como que un piquetito y eso es todo, ya estuvo, no pasa más. Pero el voltaje era muy grande, pero al mismo tiempo la corriente era muy pequeña, entonces no nos pasa gran cosa. Entonces ese es un concepto que hay que tener en cuenta, el voltaje no es lo que daña, sino la corriente, la cantidad de corriente. Bueno, con eso quiero concluir este video, ya que sabemos todas estas nociones básicas de la corriente, el voltaje, la resistencia, cómo funciona nuestro protoboard, etc. Vamos a ver ya las prácticas usando nuestra placa Altair y viendo más, enfocándonos más en esta parte de la programación y la electrónica. Así que nos vemos en el siguiente video del curso de Aquila.